¿Cómo estás, Mariano? Te damos la bienvenida a La Mañana con vos. Te saluda Malvina Calderón y en compañía de Nicolás Greco. Hola, buen día, Malvina. Buen día, Nicolás. Todo ¿Cómo bien, por suerte. estás? ¿Cómo todo bien? ¿Con frío? Sí, pero disfrutando un poco en la nieve, la verdad que. Y Sí. si es con días así, vale la pena de paso para que jueguen un poco los chicos y aprovechen estas cuestiones que no suelen suceder muy seguidas. No sucede, se ponen felices. Los niños y también los adultos estamos como pavotes sacando fotos, ¿no? A full, sí, Pero tal está cual. lindo, la verdad que nos ha sorprendido el día de hoy, un día con mucha nieve casi toda la provincia, podríamos decir. Pero bueno, realmente te tenemos acá para conversar acerca del último informe sobre la inflación aquí en la provincia de San Luis. ¿Qué puedes contarnos? Sí, bueno, me habíamos publicado los datos que tienen que ver con la inflación de mayo, que arrojó una variación del 3,3%. Y bueno, va con una inflación en lo que va del año del 20,8%. Y por ahí el dato que preocupa, y es lo que también preocupa obviamente en el orden nacional, es lo que tiene que ver con la variación interanual, que es el equivalente a los últimos 12 meses del año. Ujú. Y en ese sentido la inflación ya está en un 53% si nosotros tenemos en cuenta los últimos 12 meses. Entonces eso es una gran preocupación porque bueno, ya está en niveles muy altos de este interanual. Después lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, que es el capítulo más importante, el que más incide y el que también más pero nos preocupan a todos, porque lo que incide directamente en el bolsillo y sobre todo en el bolsillo de los que menos tienen es el alimentos y bebidas, que aumentó un 2,6%, que en el año ya está en un 20%, y en esto que estábamos hablando recién de la interanual ya está en un 56%, en una variación bastante alta. Bastante, sí, bastante alta y quisiéramos consultarte cuál es la manera de controlar o de qué manera uno, digamos, desde las entidades institucionales se puede controlar esto, se puede, bueno, o hacerle más liviano a las personas este aumento. El gobierno nacional está trabajando con diversos formatos para trabajar, para tratar de controlar. Lamentablemente, como podemos ver, no le está yendo del todo bien en ese sentido, pero bueno, hay un aspecto que tiene que ver con lo que le llaman la inflación inercial, o sea que generalmente parte de tu inflación la tenés porque tuviste inflación, entonces vos te vas ajustando a la inflación que tuviste, entonces se hace como una bola de nieve. En contra ese tipo de inflación es lo que trabaja el gobierno tratando de hacer acuerdos de precios y demás. Todo el tipo de acuerdos de precios que vos hagas o que restrinjan hacen que lo inercial frene un poco y después cuando vuelven a ajustar se supone que deberían ajustar en menos tratando de que esa inercia baje. El problema es que se da en un contexto muy complejo de la pandemia, que lejos de irse siguen más que nunca. Entonces el año pasado bajó la inflación culpa de la pandemia y ahora lo que está pasando es que los precios se siguen ajustando, más variaciones que hay en los precios internacionales, entonces hace que no se termine de corregir esta variación y la economía que no termina de arrancar, porque si nos ponemos a ver siempre estás con algunas restricciones, vas para atrás, entonces las expectativas se hacen muy complejas. Lo que necesita el gobierno es dar un poquito más de previsibilidad, que sepamos exactamente para dónde vamos, que empiece a crecer la economía y unido eso poder generar los acuerdos de precios que hagan que la inflación no sea tan inercial, obviamente que no se esté mirando tanto para atrás, sino empecemos a mirar un poquito para adelante. Pero la verdad que es muy complejo, y sobre todo es complejo teniendo en cuenta que hay un déficit fiscal, que no se puede pedir prestado plata, entonces lo poco que haces lo emitís y por ahí si emitís de más volvés a incentivar el fuego de la inflación. Ujú. Mariano, muy buenos días. Bueno, Y en cuanto pensando a futuro, ¿qué es lo que se espera en cuanto a la inflación de aquí a fin de año? Bueno, el gobierno previó para este presupuesto, para el presupuesto de este año, que la inflación iba a rondar el 30. Claramente lo que va a pasar es que nosotros ya en la mitad de año, cuando tengamos la inflación de junio, ya vamos a andar en un acumulado del 25. O sea, que lo que ellos previeron en un año, vamos a estar cerca de tenerlo en medio año. Entonces, obviamente, la expectativa es
superior a esa. El problema es cuán superior a esa. Y en un principio se especulaba con un 40, 45, pero ahora ya estaban hablando de que la inflación para lo que va del año va a rondar el 50. Y la verdad que, bueno, es un nivel más que alto. Y sobre todo porque supera cualquier acuerdo de salarios que hayan hecho. Entonces, si vos tenés una inflación que supera cualquier acuerdo de salario, te va a volver a pegar en los índices de pobreza porque, bueno, el salario real de aquellos que están en el límite vuelve a caer y, bueno, estás ahí en la eterna lucha tratando de mejorar ese índice de pobreza, pero con estos niveles inflacionarios se hace muy difícil. Mariano, aprovechamos para preguntarte ¿cómo es que se termina midiendo, digamos, los precios? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo hacen? Los chicos, bueno, los encuestadores lo que hacen es salen a recolectar precios, básicamente. Eso lo hacen de manera preferencial. Y lo que se hace es, se busca, bueno, se define qué cosas son las que se miden, qué cosas son las que van a entrar en la canasta. Esto se tiene en cuenta en relación a una encuesta que es la ENGO, que te mide lo que las personas gastan. Entonces, se va actualizando. Ahora hay una ENGO nueva y se espera que nosotros vamos a actualizar la canasta básica, como también lo va a hacer el INDEX. Entonces, esto para que se entienda, se va actualizando en función de lo que las personas consuman en un momento del tiempo. Entonces, en un momento antes se consumía mucho queroseno para calefaccionar, después ya nadie usa queroseno para calefaccionar. Antes se miraba la hora de internet en un ciber, después los ciber desaparecieron y ahora por ahí hasta es referente de ver cuál es el precio de Netflix, por ejemplo. Digo para que se entiendan las cosas que van cambiando y eso va cambiando lo que se va midiendo. Y después lo que se hace es, se va a medir y se van a medir en distintos momentos del mes para ver la variación también durante el mes, y a su vez el mismo producto, por ahí por darte un ejemplo, la carne, se mide en lugares distintos y después se pondera, digamos, se hace un promedio en relación a cuánto sale en cada lugar y, bueno, se hace una ponderación en el mes y de cada producto para poder ver cuál es la variación final de la inflación por cada producto y el total. Mariano, por lo menos de mi parte, una última pregunta. Estamos acostumbrados aquí en Argentina y en San Luis, lo que es la inflación, vivir bajo la inflación de que todo el tiempo todo está aumentando. Pero, ¿cuándo fue la última vez que en San Luis hubo deflación? Mira, no recuerdo el año de deflación. Sí tuvimos en algún momento en la convertibilidad, allá por los 90, sí tuvimos algunos meses y algún año que tuvimos cero deflación, pero bueno, tuvieron que ver, sobre todo cuando se juntó en la parte, no en el inicio de la convertibilidad, sino a fines de la convertibilidad, 95, 96, donde se juntó el hecho de tener la convertibilidad y por otro lado tener recesión. Recordemos que aquellos años fueron de alto desempleo, con cuestiones muy nefastas para la economía, y bueno, el conjunto de las dos cosas, una recesión, o sea que no había mucha producción, más la convertibilidad, que estaba todo en relación al dólar, el 1 a 1, fue el último momento donde la inflación fue los niveles, no te digo cero, o deflación, pero sí en los niveles más bajos que hemos tenido. Después, bueno, cuando se devaluó en el 2002, tuvimos al principio un buen año, un buen control de los precios, pero ya a partir de 2007-2008 la inflación siempre estuvo por arriba del 20%. Bueno, Mariano, yo por mi parte sí también la última pregunta y tiene que ver con cómo se están comportando los que están fijando precios en los diferentes comercios, tanto en mayoristas o grandes comercios como minoristas. ¿Se inflan los precios? ¿Están aprovechando cierta situación de poder poner precios y que, bueno, por ahí no existan? Sé que hay mucho control de defensa del consumidor tanto en la Villa de Merlo, pero ¿qué está pasando? ¿Se están subiendo y se están jugando ahí con el tema precios o la gente está más colaborativa, el comerciante? Mira, acá hay que verlo desde distintas perspectivas, porque en este contexto inflacionario cada quien trata de hacer lo posible para no perder. Claro. Y entonces, bueno, el tema está en que aquellos que son formadores de precios, y con esto no estoy hablando ni de mayorista, de minorista, sino aquellos que están más allá de la cadena, claro, de los que
los que producen y llevan a cabo o tienen un poder de mercado mucho más grande, sean que no especulen tanto y sean ellos los que tengan un control. Después, cuando empezás a bajar mayoristas y minoristas, sí, hay de todo, obviamente, porque cuando tenés niveles tan grandes, lo que te pasa es que vos empezás a perder referencia de cuánto valen las cosas. Entonces te sucede que vas a un mayorista, sale algo que sale 100, después vas al mercadito que sale 120, pero en otro lado está 150 y vos no sabes exactamente cuándo vas a comprar el precio, es barato, caro, y empezás a perder referencia. Y cuando empezás a perder referencia, obviamente lo que pasa es que algunos especulan y tienden a remarcar más los precios. Pero en esto está mal o bien, y bueno, ahí empezamos a un conjunto de variables, porque cada uno puede poner precio y defensa del consumidor puede ir hasta un momento, pero en otro momento también son las reglas de mercado de que uno ponga el precio y bueno, cada uno vaya y compre o no. Sí está el hecho de que nosotros controlemos en la producción y aquellos que pueden tener la cadena de valor y aquellos que pueden especular un poquito más, y eso es lo que está trabajando sobre todo el gobierno nacional para hacer acuerdos de precios que sean más sostenibles en el tiempo. Claro. y no tengamos estas variaciones tan fuertes, sobre todo en lo que tiene que ver alimentos y bebidas. Pero es un tema, y bueno, y acá también pasa por los consumidores que lamentablemente, que muchos ya lo tienen incorporado en el ADN, porque bueno, es lo que nos ha pasado siempre, pero bueno, hay que trabajar un poquito con los precios, mirar, es bueno tener la referencia con los buscadores en internet que te dan una referencia, aunque sea de cuánto valen las cosas, cosa de que no te pase de pagar por algo un valor que no lo vale, digamos, y eso es lo más importante, y trabajar con lo poco o mucho que uno tenga y hacerlo valer, ¿no? Exactamente. Bueno, Mariano, te agradecemos la información, te consulto si hay algo que quieras agregar, que no te hayamos consultado, sobre, bueno, ya has expresado obviamente alarmante situación, nos quedamos pensando en que tenemos una proyección un poco complicada para lo que queda del año, pero bueno, es así también la realidad actual, ¿no? El contexto no está ayudando para nada. No, sin duda la pandemia en este contexto no ha sido una aliada que todas las cosas fluctúen de la mejor manera. Ojalá que en los próximos meses, con una economía más normalizada, con la llegada de las vacunas y tratando de que ya no tengamos que ir a fases distintas, bueno, con cuidando los protocolos y demás, pero bueno, que la economía pueda funcionar en cierta normalidad y no tengamos que tener retrocesos. Bueno, ojalá que principalmente tengamos crecimiento, que haya empleo, que baje el empleo y después empecemos a trabajar con las otras variables que son igual de importantes, pero lo esencial es que todos tengan trabajo. Exactamente, Mariano, te agradecemos la comunicación con La Mañana con vos y obviamente, como siempre decimos, abierto nuestro programa.